sobre el espiritualismo y su historia. Tema: de la confusión en el mundo a la turbación en el valle espiritual. La confusión o turbación implica desconcierto, la cual parte de la incapacidad temporal o permanente de no poder entender una situación. Esa podría ser una definición inicial para poder entender del tema. Turbación podría ser también una interpretación o concepción equivocada de nuestra mente, confusión o desorden de nuestras ideas. Y si esas ideas llevan el timón y por tanto nos conduce por los mares anchurosos de la vida de manera equivocada, nuestra mente, nuestra niñez y nuestra juventud, nuestra vida como hijos y padres y nuestro matrimonio naufragan. De esa concepción mental muy limitada parten nuestras metas y por tanto nuestras aspiraciones inmediatas, las cuales son únicamente orientadas a conquistar un lugar efímero en el planeta y no hay más. Pareciera ser el único universo en el que existimos y ahí termina todo. Así concibe el mundo una mente exclusivamente materializada. Así era el pensar de saduceos y muchos fariseos enemigos de Cristo que negaban la inmortalidad del alma y la vida después de la muerte, y por tanto la resurrección que nosotros ahora entendemos como reencarnación del Espíritu. Nuestros pensamientos aún en este tiempo son muy primitivos en lo ético y moral. Ahí están los asesinatos masivos en muchas ciudades. Y por tanto, es un reflejo de que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no son acordes a la armonía universal que procede del bien y del amor, que todo lo sustenta, y nada nos detiene en nuestro desenfreno. Nuestra turbación podría ser el inicio de nuestra desobediencia, pero no es el único motivo. La confusión espiritual esencialmente es ignorancia. Esto lo podemos deducir por las palabras de Jesús, que siendo crucificado, imploró al Padre: perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. El hacer el mal tiene su origen en la turbación espiritual de nuestra mucha ignorancia. Parece ser que hemos estado siempre confundidos y perturbados como humanos y seres espirituales desde que perdimos por voluntad propia y en nuestro materialismo nuestra estrecha vinculación con Dios. Al fracturar nuestra relación con el Señor, nos quedamos solos con nuestra lepra espiritual, con nuestra mente atrincherada en las pequeñas cosas y placeres del mundo, con nuestra escasa capacidad de amar y entender sobre la verdadera vida que solo existe en Dios. Al Señor lo hemos buscado donde no puede estar, y nos perdemos en el mal y la desolación, violando con ello las normas de amor y convivencia que deben existir
entre hermanos e hijos espirituales de un mismo Padre. Entender la realidad distorsionada o negarse a aceptar otra realidad que pareciera no ser compatible con la nuestra es todo un desafío mental y espiritual. Ahora bien, nuestra turbación mental y espiritual se origina en nuestra percepción parcial del mundo. Es decir, percibimos de manera evidente el mundo material, pero para poder percibir nuestra naturaleza espiritual se requiere propósito, intención y elevación. Por tal motivo Jesús enseñó a orar a sus discípulos en el huerto de los olivos la invocación del Padre Nuestro. Y ahora, en este tiempo de mayor madurez, nos enseña la oración totalmente espiritual y en silencio. Y con ello después, con la práctica y la devoción, poder alcanzar la comunicación certera y eficaz de nuestro pequeño espíritu con el majestuoso espíritu de la divinidad. Por falta de oración espiritual que nos vincule a Dios, existe un vacío existencial y una gran necesidad de paz en nuestro interior. Nos dice el Padre en su enseñanza 2, párrafo 3. Estáis en la consumación de los tiempos. Ya vuestro espíritu no está sujeto a la vida material. Él ha penetrado a la eternidad. Vosotros sois átomos de mi divinidad. Yo soy eterno. Yo siempre he sido. El Espíritu Divino no envejece jamás. Soy inmutable e imperecedero. El principio y el fin. El alfa y la omega. De mí brotasteis y por lo tanto a mí volveréis. He aquí el pan de vida eterna que es mi palabra. Hace mucho tiempo que no lo comíais. Para muchos este tiempo será de resurrección. Los espíritus caídos en tinieblas se levantarán a una vida de luz. Hermanos, la vida humana es toda una experiencia espiritual. Nos dice el mundo espiritual de luz en su Consejo 65, párrafo 90. Esta vida que lleváis es tan solo el crisol en el cual se forja vuestro espíritu, en el cual recoge experiencias en cada sufrimiento, en cada prodigio, cada empresa, cada misión, sea empezada o concluida. Cada paso de esta vida es una enseñanza que Dios entrega al Espíritu. Eso es vuestra vida material, una preparación para la vida verdadera, la vida espiritual. No miréis en vuestro futuro la muerte. No miréis en vuestro mañana el sepulcro o la nada. Mirad el todo, la eternidad, la vida y la dicha. No por ocuparos demasiado en las cosas de la tierra, privéis a vuestro espíritu de alimentarse también, de saturarse de enseñanzas, de liberarse para cumplir la ley espiritual. Nos dice el Maestro en su enseñanza 293, párrafo 56. Llegaron los hombres a un estado de gran confusión
debido a sus torcidas interpretaciones sobre lo revelado por Dios en los tiempos pasados, por su incapacidad de penetrar en lo incomprensible, por su falta de fuerza espiritual para alcanzar a mirar la luz de lo eterno más allá del muro de su materialismo. Hermanos, ¿cómo arrancar el materialismo excesivo de nuestra mente y empezar a espiritualizarnos? Nos dice el maestro en su enseñanza 9, párrafo 26. Os digo que oréis, porque aquel que no ora se entrega a pensamientos superfluos, materiales y a veces insanos, con lo cual, sin darse cuenta, fomenta y alimenta las guerras homicidas. Mas cuando oráis, vuestro pensamiento, como si fuera espada de luz, rasga los velos de la oscuridad y los lazos de la tentación que hoy están aprisionando a muchos seres. Satura de espiritualidad el ambiente y contrarresta las fuerzas del mal. Ahora bien, nos interesa sobremanera hacer énfasis en la necesidad de empezar a espiritualizarnos para evitar nuestro sufrimiento en la tierra, pero también evitar un sufrimiento mayor al desencarnar y sumarnos a los seres que, cumplida su misión en la tierra, deben partir al valle espiritual. El ser que se aferra al mundo es porque desconoce las maravillas que conlleva la vida espiritual en bien de su espíritu. Por ahora, tratemos de comprender lo que pocos comprenden: la confusión o perturbación espiritual como seres humanos encarnados, de la cual pocos tenemos conciencia. Es evidente que en este tiempo estamos ante el surgimiento masivo de enfermedades espirituales que proceden de una mente agobiada por el materialismo. Son muy frecuentes ahora el estrés, el desequilibrio emocional, los estados alterados de conciencia, los ataques de pánico y la esquizofrenia. El temor, la angustia y el dolor son flagelo en nuestra vida. El tener fe con conocimiento erradica ese temor, da conformidad y atenúa el dolor, fortalece al espíritu y la materia y transforma la angustia en esperanza. A eso se refiere Cristo cuando nos dice: la verdad os hará libres. La fe y la absoluta confianza en Dios nos libera y nos prepara para entrar en el valle espiritual que con paciencia espera cuando nuestra llegada es inevitable. Dios es el Dios de la verdad, del amor, del perdón, de la libertad, de la salvación y de la vida eterna. Pero por toda la confusión que reina en el mundo, hay innumerables vidas que se truncan, largas y penosas muertes silenciosas, vidas que no se viven, muertes que se adelantan, jóvenes que pronto se marchitan, bellas ilusiones que nunca florecen. Nos dice el maestro en su enseñanza 40, párrafo 65.
En este tiempo es mayor la influencia del mal que la del bien. Por lo tanto, la fuerza que domina en la humanidad es la del mal. Del mal se deriva el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. Nos dice el mundo espiritual en su consejo 46, párrafo 2. Esta obra está por sobre todas las ideas humanas. Y por ser revelación del Espíritu Santo, ostenta el nombre de espiritualismo. Hermanos, comprender sobre todo esto no es tan difícil. Solo se requiere aplicar nuestro juicio y empezar por desarrollar nuestra espiritualidad natural. Fundamentalmente se necesita amar esa verdad. Por otra parte, ser eternos, ricos y poderosos en la tierra es una insubstancial creencia que carece de fundamento lógico y al cual conocemos como materialismo. Ahora bien, entremos al análisis esencial que nos ocupa. Sobre el adiós de los seres que amamos y que parten a un viaje eterno, nos dice el Padre en su enseñanza 43, párrafo 25. Hoy, cuando un ser querido os da el adiós para marchar a lejanas comarcas, le despedís con lágrimas, porque sabéis que si se va niño, tal vez volverá adolescente, y si es joven volverá anciano, pero siempre abrigáis la esperanza de verle retornar para estrecharle nuevamente, porque sabéis que aunque distante, se encuentra en el mundo. Mas cuando esos seres parten al más allá y veis que su cuerpo inerte y frío queda bajo la tierra, entonces vuestro corazón se siente desgarrado porque habéis perdido la esperanza de volverlo a ver, olvidando que el espíritu sobrevive a la materia y al cual volveréis a estrechar cuando ambos en su elevación vuelvan a encontrarse en el sendero de su evolución. Nos dice el Padre en su enseñanza 78, párrafo 12 al 23. Debo deciros que no creáis que le sea indispensable al espíritu el cuerpo humano y la vida en el mundo para poder evolucionar, pero sí le son de gran utilidad para su perfeccionamiento las lecciones que en este mundo recibe. La materia ayuda al espíritu en su evolución, en su expiación y en sus luchas. Esta es la misión que le corresponde y lo podéis comprobar con esta manifestación de mi divinidad a través del hombre de cuyo cerebro vengo a servirme, utilizándolo como aparato para transmitir mi mensaje. Comprender que no solo el espíritu está destinado a lo espiritual, sino que aún lo más pequeño dentro de lo material ha sido creado para fines espirituales. Un recuerdo y un llamado he venido a hacer a vuestro espíritu, para que él
sobreponiéndose a la influencia de lo material que ha llegado a dominarle, haga llegar su luz al corazón y al entendimiento, empleando el don de la intuición. Esta luz y esta palabra significa para vuestro espíritu el camino de su liberación. Esta doctrina viene a ofrecerle los medios para elevarse por sobre la vida humana y ser guía en todas sus obras. Señor sobre sus sentimientos y no esclavo de bajas pasiones ni víctima de flaquezas y miserias. Cuando el espíritu se deja dominar por la influencia de cuanto le rodea en la tierra, llega a identificarse a tal grado con su materia que llega a olvidarse de su verdadera naturaleza. Se aleja de la vida espiritual al grado de serle ajena, y es por eso que cuando su cuerpo muere, tiene que turbarse o confundirse. Cuán fácil muere el cuerpo, pero qué difícil es para el espíritu que no supo prepararse poder librarse de la turbación. Mientras unos en su confusión quedan adheridos a su cuerpo muerto, otros conservando en su espíritu las impresiones de su envoltura, creen seguir siendo humanos, sin poder elevarse a la morada que les corresponde, quedando atados a los que en el mundo amaron. No existe en la tierra cáliz más amargo, ni dolor más intenso que el de los espíritus turbados. Los tropiezos, el no poder comprender lo que acontece a su alrededor, los remordimientos, la nostalgia de lo que abandonaron, la soledad, el silencio y la impotencia para elevarse constituyen el fuego donde habrán de purificarse hasta alcanzar la luz. ¿Creéis que sea inexacto si os digo que de este mundo parten millones de espíritus en estado de turbación? Es el resultado de la ignorancia de los hombres por su falta de meditación y oración. Yo, vuestro Salvador, os he señalado en todos los tiempos el verdadero camino y os he revelado los medios para evitar el dolor, la turbación y las tinieblas. Para escuchar de nuevo mi palabra, habéis tenido que estar varias veces en la tierra. Entre una encarnación y otra, os he concedido una tregua de meditación y preparación para una nueva vida. El espíritu, cuando está en la materia, participa de la fatiga de ésta, y le es menester, después de una lucha, el reposo, así como la meditación para formar el plan que deberá seguir antes de emprender una nueva batalla. Sin estas treguas o altos en vuestro camino, muy poco adelantaríais en vuestra senda. Mas es necesario que una doctrina limpia y pura os enseñe estas lecciones con entera claridad, para que vuestro corazón, convencido de esta verdad, tenga un conocimiento del porqué de muchos de los fenómenos y acontecimientos que sin mi revelación nunca acertaríais a comprender. En mi caridad está el tiempo,
la vida, el destino de todos. Nada escapa a mi poder. Hermanos, sobre el temor infundado a la muerte y la turbación espiritual, nos dice el mundo espiritual de luz. En su consejo 38, párrafo 3. Muchos tenéis temor de llegar al más allá sin estar preparados. Mas despejad ese miedo y llenad vuestro espíritu y corazón del anhelo de escalar en el camino de paz, en el sendero de luz. Si persistís en vuestras materialidades, podríais llegar a tener tormento en vuestra agonía. Y después de vuestra muerte corporal, vuestro espíritu podría encontrarse retrasado, y al contemplar el tiempo desaprovechado, llegaré a creer que el valle espiritual es triste, cuando en verdad de triste nada tiene. El espíritu retrasado encuentra que la impresión de su materia aún es muy fuerte en su ser, y es un peso muy grave sobre el cual ejerce su atracción el mundo. Así como se atraen entre sí los cuerpos materiales por la ley de gravedad, cuando solamente el más allá debería ejercer su atracción sobre ese espíritu, nos dice el mundo espiritual 41, párrafo 19. No todos los seres turbados se convierten o se doblegan ante la luz al mismo tiempo. Pues así como sucede en la tierra, donde existen en la vida humana hermanos de diversa índole y de diferente carácter, así entre los espíritus también existen diferencias emanadas del libre albedrío de cada quien. Unos son reacios, los hay dóciles, los hay fáciles de convencer y fáciles de confundirse, los hay perezosos en su cumplimiento, los hay endurecidos en sus sentimientos espirituales, los hay ligeramente turbados, como también los hay con enormes turbaciones. Pero también existen otros, los reacios, quienes os siguen acompañando y que quisieran conducir vuestros pasos por otras sendas. Son quienes van poniendo tropiezos en vuestro camino, que van nublando vuestras facultades mentales, que con sus inspiraciones os ofuscan, os tientan y os hacen caer. El espíritu preparado, una vez desprendido de la carne, no puede dominar la ansiedad de remontar el vuelo, dejando sin dolor esta tierra y todo cuanto en ella le perteneció. Hermanos, la impreparación espiritual nos conduce a la turbación del espíritu, es decir, al sufrimiento, porque al morir creemos perderlo todo y en verdad lo que pertenece al mundo se queda en el mundo. Solo nos llevamos las experiencias y la sabiduría que nos dio la vida. El que adquirió saber espiritual jamás se pierde. Conoce los caminos que le esperan, los desafíos y los enfrenta. Se libera, se siente pleno de volver a casa y puede elevarse y volar más alto. Y eso solo se consigue llevando una vida acorde a las enseñanzas, es decir,
más espiritualizado. Por todo esto hay que estar siempre en preparación. Nos aconseja el mundo espiritual de luz que acompañó al Señor en su tercera manifestación. Y nos dice: nadie sabe su hora. Lo mismo puede llegar a quien estuviere en la niñez como al que está en la ancianidad. Y a la muerte hay que saber aguardarla con preparación y respeto, para que vuestra sandalia no lleve el polvo inmundo del pecado. Los espíritus manchados, aquellos que se han rodeado de sombras y malas influencias, no han llegado a ese valle divino, no han mancillado esa morada sacrosanta que es el santuario del Señor. Esos espíritus vagan entre la esfera y la tierra, o vagan en otras mansiones de acuerdo con la evolución de su espíritu y de acuerdo con la preparación que han tenido. Nos dice el maestro en su enseñanza 170, párrafo 59. La materia humana, cuando ha degenerado a causa de sus pasiones, de sus vicios y su materialismo, se ha convertido en cadena, en venda de obscuridad, en prisión y en obstáculo para el desarrollo del espíritu. A pesar de ello, nunca le ha faltado en sus horas de prueba un destello de luz interior que venga en su ayuda. No quiero que ninguno de mis hijos se pierda en el abismo insondable de la oscuridad. Quiero que sigáis escalando uno a uno los peldaños de la escala de perfección espiritual. Nos aclara el mundo espiritual de luz. Nunca debe existir entre vosotros la idea del infierno, porque Dios eternamente está esperando a que la conciencia del Hijo despierte, que el arrepentimiento sea en el pecador, que la reparación de la falta se lleve a cabo, para que entonces aquel pueda llegar como el hijo pródigo de la parábola a recibir la mejor caricia de su padre. Hermanos, como podemos ver, todo poder y gloria es efímera en la tierra. A la verdadera vida hay que saber mirarla de frente y con claridad. Jesucristo nos habla de la existencia de un reino distinto, reino del Espíritu, del cual procedemos y al cual debemos de regresar. Así que, dicho por el Maestro, nuestra naturaleza es esencialmente espiritual. Nos dice el Maestro en su enseñanza 15, párrafo 24. Cuán lentamente evoluciona el hombre. ¿Cuántos siglos han pasado desde que el hombre vive en la tierra y aún no ha alcanzado a comprender su misión espiritual y su verdadero destino? No ha podido descubrir en sí mismo a su espíritu, que no muere porque tiene vida eterna. No ha sabido vivir en armonía con él, ni le ha reconocido sus derechos. Y el espíritu, privado de su libertad, no ha desarrollado sus dones y se encuentra estacionado. El espíritu que retorna de la tierra al valle espiritual, trayendo en sí mismo la fatiga de la carne, y llega buscando en el más allá un lecho donde reposar, donde hundirse en el olvido para borrar las huellas de la lucha. Ese tendrá
que sentirse el ser más desdichado, y no encontrará paz ni felicidad hasta que despierte de su letargo, hasta que salga de su error y se levante a la vida espiritual, que es, como ya os he dicho antes, el amor, el trabajo, la continua lucha en el sendero que conduce a la perfección. Nos dice el Padre en su enseñanza 104, párrafo 6. Inmensa es la prueba a la que he sometido al Espíritu cuando lo he enviado a habitar a la tierra con la misión de perseverar en mi ley. Por eso os he buscado cada vez que os habéis perdido, perdonando vuestras desobediencias y equivocaciones y ofreciéndoos nuevas oportunidades. Porque os extraña que Dios os envíe su luz, que es sabiduría, y que esté vibrando sobre todos vosotros, y haya creado una forma de comunicación con sus hijos. ¿Por qué os imagináis que algo es imposible para vuestro Dios, si vosotros mismos decís que todo lo sabe, que todo lo puede? Si así me creéis, ¿por qué os contradecís tan fácilmente? ¿Vais a exigirme que cada vez que quiera hablaros mande a Jesús para que lo clavéis en un madero? Hermanos, preguntémonos cómo purificarnos de nuestros errores. En principio debemos cambiar nuestro punto de atención, cambiar el enfoque de nuestra mente, viendo lo bueno que el Señor nos ha dado, dar mayor prioridad a la búsqueda del conocimiento espiritual, es decir, a la enseñanza del Maestro, no como un entretenimiento, sino como un compromiso de salvación, no como una rutina de fin de semana, sino como un goce en el aprendizaje de cómo vivir mejor. Finalmente nos dice el Padre en su enseñanza 74, párrafo 52. Hoy os vengo explicando mis enseñanzas para que volváis sobre vuestros pasos y toméis el camino de la vida verdadera con el conocimiento del fin que perseguís. Y cuando la muerte llegue a liberaros de la carne, pueda vuestro espíritu elevarse y llegar a la morada espiritual sin que la turbación como algo peor que la muerte os sorprenda. Dejad ya de vivir en un mundo de suposiciones. No debéis como hombres y menos como espíritus ignorar la verdad. ¿Cómo queréis triunfar en la lucha material sin conocer la vida espiritual? ¿Cómo queréis ser grandes, sanos y sabios y fuertes si os obstináis en cerrar los ojos a la luz eterna? Recibid mi luz y la claridad de mi enseñanza para que ella ilumine el camino de vuestra existencia y en la hora de la muerte os liberéis de la turbación y en un instante al pasar los umbrales del más allá sepáis quiénes sois, quiénes habéis sido y quiénes seréis. Yo soy la causa de vuestra existencia. Así que reconoced que vuestro origen está en el bien. Si vuestro pasado en la tierra ha sido impuro, pecaminoso o en cualquier forma alejado de mis leyes, dejad que brille vuestra conciencia, surgiendo a una nueva vida y dejando atrás el camino en que el abuso de los placeres materiales dio por resultado que cayeseis en el vicio y en el dolor.
amadlo todo, bendecidlo todo. Así os enseño cómo podéis ser mi discípulo en la tierra y cómo seréis un espíritu de luz en el más allá, a donde llegaréis con verdadera paz a ocupar el lugar que vuestro Padre os ha destinado. Si así lo hacéis, no volveréis a encarnar en este mundo en el que padecéis, porque debéis comprender que este sufrimiento no puede ser eterno a vuestro espíritu. Entonces ascenderéis a otras moradas y cumpliréis con alegría las misiones que os corresponden en la eternidad. Que la luz y la paz de nuestro amado Padre sea en todos mis hermanos. Continuaremos.